Ok, sí, y lo que empezamos es con la primera sesión del año. Ya la verdad, no sé, del número de sesiones, ya perdí la cuenta, pero sí, la primera que tenemos de este 2022, pues nos alegra un montón que haya llegado bastante gente, que se vea que todavía seguimos ahí con una buena audiencia, por decirlo así. Tuvimos unas pequeñas vacaciones ahí, por decirlo de alguna forma, donde, bueno, pues los sábados caían 25 primero, ¿verdad? Y pues era bastante evidente que no iba a haber mucha gente por acá y nosotros también, pues estábamos ahí con esas actividades también nos dimos ahí un tiempito como para prepararnos lo que era la semana pasada. Entonces ya hoy, pues la idea es volver con todo, como llaman, y pues entonces seguir ahí estos sábados ahí mientras esperamos otra vez a que lleguemos a la parte presencial, que es lo que pues, estamos esperando, a ver si se puede ya para algún momento donde tengamos, bueno, lo que sería el híbrido, ¿verdad? Ya de estar alguna de la gente en un salón y el resto ahí que se nos puedan unir virtualmente. Pero bueno, lo que teníamos para hoy o lo que estuvimos ahí discutiendo, más que todo Fabián que lo estuvo proponiendo, fue hablar un poco sobre la experiencia que tuvo él al estar iniciando lo que es la maestría, lo que fue buscar profesor y ya después cuando tenía el profesor, todo lo que venía ahí por delante. Entonces la idea es que pues para la gente que tenga, qué sé yo, esa ilusión, ¿verdad? O ese anhelo de después de pasar por lo que es la carrera acá, o bueno, en algún otro lugar, pero lo que esté buscando es pues un título de posgrado en el extranjero, pues obviamente entonces que le sea de utilidad. Entonces le voy a ceder la palabra a Fabián y recordando que cualquiera pues, puede preguntarle en cualquier momento ahí. Estoy seguro de que él va a estar tranquilo de que lo interrumpan. Entonces, Fabián. Claro, muchas gracias, ahí, Brian. Bueno, sí, hoy, a diferencia de la mayoría de veces que he hablado en este espacio, no voy a estar hablando de nada técnico, ¿verdad? Es algo completamente de mi experiencia. Entonces, no, perfecto, buenos días a todos y bueno, buenas tardes a Juan Manuel, que creo que ya pasó el mediodía en Chile. Eh, como les dijo Brian, entonces, hoy voy a hablar sobre mi experiencia en la maestría, pero voy a tomar una postura un poquito diferente a la que usualmente yo vi cuando yo estaba en el pregrado. Cuando yo estaba en el pregrado, usualmente las experiencias que se contaban eran toda la parte bonita, era la parte de, es que fue muy bonito cuando fui, una gran experiencia. Voy a hablar de lo feo. Esa va a ser un poco ese va a ser mi propósito hoy. ¿Por qué? Porque lo bonito todo el mundo se lo puede un toque imaginar, ¿verdad? O sea, es una experiencia bonita, todo, o sea, eso todo el mundo se lo puede imaginar, pero pocas veces la gente habla de lo feo. Y realmente tiene partes un poco complicadas, que a veces la gente no habla, ¿verdad? A veces la gente no habla sobre las partes feas de esto. Entonces, obviamente, como dijo Ryan, ¿verdad? Los invito a todos a interrumpirme, a preguntar y todos los que también, porque sé que aquí hay varios, creo que incluso Juan Manuel es estudiante doctorado en la U de Chile, entonces, si él también me quiere interrumpir y decirme si tiene algunas opiniones parecidas o algo que opina diferente, o Brian también, este, o sea, aprecio montones eso. Bueno, lo primero fue eso, ¿verdad? Entonces yo, empecé el programa de maestría y con lo primero con lo que choqué fue con cursos, ¿verdad? Intensos, que hacían algo que en la escuela de física tal vez uno no se encuentra tan seguido, que es que asumen que todo el mundo tiene el mismo background. O sea, asumen que todo el mundo sabe una cantidad de matemáticas muy similar, que es muchísimo, tal vez más avanzada de lo que uno creía que uno sabía, ¿verdad? Asumen que todo el mundo ha visto ciertos temas que tal vez no todo el mundo ha visto. Y en particular, en mi caso no fue tan problemático porque muchas de esas cosas yo las había visto, tal vez no necesariamente por la carrera, por cursos optativos o por cuenta propia, pero tenía muchos compañeros que, por ejemplo, no habían visto teoría de grupos a profundidad en clases, ¿verdad? En sus bachilleratos o licenciaturas, compañeros que tal vez no habían visto a profundidad cálculo variacional, lo habían visto muy por encima, cosas por el estilo, entonces ahí les pasaba la factura, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante de antes de ir a un programa de maestría es percatarse de que cuando uno salga o cuando uno empiece el programa, nadie te va a preguntar, es que su profesor no vio esto. A nadie le importa. O sea, se asume que usted lo sabe, de aprender a aprender rápido, ¿verdad? De poder llegar y decir,
ok, de esto no me lo dieron en mi programa, pero entonces voy a sentarme y tratar de aprender esto, aunque sea lo más rápidamente posible para poder hacerle frente al curso. Ahora, ¿qué significa eso? Significa aprender algo que habíamos comentado en las clases pasadas. A veces, si uno trata de aprender todo demasiado de la base, nunca llega, ¿verdad? Si uno trata de aprender todo y saber que tiene todo lo de abajo, todos los prerequisitos, entre comillas, uno nunca llegaría a aprender nada, porque los prerequisitos también son infinitos, ¿verdad? Siempre la base va siendo más y más y más y más grande, entonces si uno se queda tratando de hacer eso, nunca llega. Entonces lo que estaba tratando de decirles ahí es, muchas veces uno, aunque un curso no tenga el nivel tal vez que debería tener en el bachillerato, uno tiene que tratar de dárselo, ¿verdad? O tratar uno de estudiar por su cuenta a un poquito más allá de lo que el curso le dé. Entonces, no depender 100% del nivel del curso, nivel del profesor, sino también uno puede ir un poquito más allá, ¿verdad? Y darle uno mismo el nivel. Y luego, bueno, eso era en cuanto a los cursos. Cuando llegué a la parte de escoger un profesor para hacer investigación de la tesis, me topé con una parte aún más fea, que es que primero es súper complicado, porque tenés que estar contactando a un montón de profesores, a veces algunos ni te responden, otros no tienen tiempo. Y también una parte que tal vez no se comenta mucho es que involucra muchísima suerte, ¿verdad? O sea, hay suerte ahí. Porque, por ejemplo, tal vez usted toda su vida quiso trabajar en la maestría con un profesor, pero tal vez el profesor, justamente en el semestre en el que usted entró, tiene 5 o 6 estudiantes y ya no puede tomar más. Entonces, ahí también involucra suertes. Tal vez si usted hubiera entrado el año siguiente, se le graduaron un par y usted hubiera podido trabajar con ese profesor. ¿Verdad? Entonces, también eso es algo a considerar, que a veces no necesariamente porque uno le llame mucho la atención un profesor, implica que uno va a poder trabajar con él. Eso cambia a la hora de hacer un doctorado en Estados Unidos necesariamente, pero a la hora de hacer un doctorado puede tener, le diga, Fabián, nada más lo voy a parar un momentito. ¿qué ¿Alguien, pasó? perdón, ¿alguien también se le está pegando un poquillo o soy solo yo? Nada más es para saber si... Yo creo que puede ser que yo me esté pegando un poquillo. Sí, a mí también se me está pegando, Ok, Fabián. entonces nada más Bueno, para pedirle, Fabián, o sea, fue solo esta parte, entonces que repita esa frase que acabo de mencionar ahí y es como lo que se le ha pegado, digamos, fuerte en todo ese rato, entonces nada más ahí. Ok. ¿Se Ujú, acuerda por cuál fue favor. la primera palabra que dije? Ni me acuerdo que No, acabo no, de era decir. algo sobre, digamos, lo de los doctorados y algo en Estados Unidos, o sea, estaba diciendo la parte Sí. específicamente de los doctorados en Estados. Ah, sí, gracias. Sí, no, digamos, en los programas de maestría, la mayoría de veces uno aplica el programa y ya cuando uno está adentro, uno busca un profesor a partir de los que están en la institución, que eso cambia un poco cuando uno hace un doctorado, ¿verdad? Que en Estados Unidos puede ser que no pase. En Estados Unidos uno aplica el programa y hay gente que a veces ha encontrado profesor antes, pero eso es un poco más raro. Usualmente uno aplica el programa y ya estando en el programa uno encuentra el profesor. Pero digamos, en mi caso, para mi doctorado, yo encontré al profesor y voy a ir a trabajar con el profesor desde antes de siquiera empezar. Entonces, a veces en los programas de maestría encontrar profesor se puede volver un poco complicado y un poco echado a la suerte. Y algo que es súper importante es que siempre traten de hablar con estudiantes del momento o estudiantes pasados de ese profesor, porque esas personas les van a dar experiencias que tal vez ustedes no tengan, porque, bueno, sorpresa para todos no va a ser que hay profesores que no son personas buenas, ¿verdad? O que no van a ser personas buenas para no trabajar con ellos. Qué sé yo, que tengan un carácter medio fuerte, que se desaparezcan 4 meses del semestre y vuelvan a aparecer al final y les digan, bueno, ¿cómo avanzó? Algo por el estilo. Y tal vez hay gente a la que eso puede ser que le guste. Hay gente que tal vez le gusta esa dinámica de trabajo, que es como, bueno, yo trabajo solo 4 meses y después hablamos. Y hay gente que tal vez le gusta reunirse todas las semanas o cada 2 semanas para discutir avances. Entonces, eso es una parte importante, ¿verdad? Siempre tratar de hablar con personas que hayan trabajado, que estén trabajando con el profesor y preguntarles básicamente cómo es que esa persona trabaja. Sí, no sé, ¿alguien quería decir algo? Quiero dar el espacio y si alguien No, quiere. nada más, bueno, pues yo lo que me gustaría agregar de algo que estuve mencionando antes con respecto a lo de las clases, por ejemplo, tiene toda la razón y más nosotros nos vemos afectados porque di, nuestra carrera, no sé cómo estará en otros países, pero por lo menos en Costa Rica ustedes saben que solo tenemos 4 años de lo que es ¿cómo es esto? El bachillerato. De ahí algunos lugares que tal vez tengan la licenciatura antes de la maestría, entonces di, pues tengan un año adicional, o bueno, no sé, tal vez la estructura sea un poco distinta o que los programas, ¿verdad? De todo lo que es la carrera sean un poco distintos y eso les dé tal vez alguna ventaja, como hay otros países en los que puede ser desventaja, como dijo Fabián, ahí había algunos compañeros que vi que tuvieron que ir, ¿verdad?
agarrando ahí los volados en medio, digamos, del curso, ¿verdad? Lo que eran las bases. Y bueno, pues yo sí tengo que ser más franco en decir que Fabián es bastante fiebre y de hecho él, por fuera de todo lo que era la carrera, él sí se preparaba muchísimo. Entonces, bueno, él tal vez lo dice así, ¿verdad? Como no, unos optativos ahí, tal vez unas cosillas que vi por fuera, pero no, sí, Fabián fue un estudiante muy aplicado en el sentido de que él sabía lo que iba, sabía lo que quería llegar a más y pues se preparó por fuera muchísimo más de lo que hace cualquier persona promedio. Y bueno, y yo incluido en el promedio. Entonces sí, pues cuando él llegue y les dice a ustedes que se necesita una preparación previa dependiendo de la academia a la que ustedes tengan que ir, pues está hablando muy en serio, no es nada más así como de, leerse unos librillos o qué sé yo, ¿verdad? O verse unas cosillas. No, hay muchas cosas que quedan por fuera, digamos, de lo que es el programa de aquí de Costa Rica, por lo menos. Entonces ahí para la gente que tipo sea aquí del país, ¿verdad? O que esté en el bachillerato del país, o bueno, que esté estudiando física, ¿verdad? Porque no sé si alguno aquí es de los que nada más está como interesado en y no está metido o sumido en lo que es una carrera de física. Entonces, nada más hay como para mencionarlo, como para agregarle ahí a lo que estaba diciendo Fabián. Y bueno, pues también ahí con lo que dice él con respecto a los profesores, sí, en efecto. Por más que usted quiera intentar comprender a esa persona por medio de sus artículos, hay muchísimo que queda atrás que puede estar en eso, ¿verdad? El hecho de que pues, se desaparezca, que no esté en contacto con usted, o que más bien sea una persona que al intentar estar en contacto con usted es muy fuerte, digamos, hablando tosca, entonces usted más bien como que, qué sé yo, más aquí en Costa Rica, que ahí la gente a veces ¿cómo se ofende o se le toman las cosas muy personales. Y pues allá afuera hay otros países, ¿verdad? Que tienen culturas muy distintas donde pues a usted hablarle fuerte, decirle que algo está mal hecho o qué sé yo, o decirle que no está haciendo bien las cosas, pues no es nada personal, es como para que usted pues lo dicen como en forma ¿cómo llaman? Crítica constructiva, pero de ahí el tico es de tomarse muy las cosas a pecho, ¿verdad? Entonces ahí es de las características que uno tiene que ir sabiendo moldar, ¿verdad? Pues para que no lo afecten académicamente. Sí, sí, exactamente. De hecho, me hizo así el pase perfecto para hablar de lo que quiero seguir hablando, que es justamente eso, ¿verdad? Las diferencias culturales que pueden haber con los profesores con los que uno trabaja. Digamos, en mi caso particular, yo escogí trabajar con una persona que la verdad es que no tengo quejas con la persona, o sea, al día de hoy seguimos hablando, seguimos colaborando, incluso ya después de haber terminado el trabajo de maestría, sacamos un artículo basado en el trabajo de maestría, seguimos trabajando en cosas de vez en cuando, pero sí al principio fue un shock cultural bastante fuerte, porque es una persona taiwanesa que hizo 2 años de servicio militar, nosotros no estamos acostumbrados a eso, es una persona que es fuerte, es así sumamente brusca, tal vez a la hora de comunicarse. Por ejemplo, al principio me costaba mucho. Si yo llegaba una semana con algo que estaba mal hecho, él no le iba a temblar el pulso ni me lo iba a endulzar como lo hacemos los costarricenses, como dijo Brian, ¿verdad? En Costa Rica nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen muy suave y que nos endulcen ahí todo para que no suene brusco, y a él no le costaba nada más decirme, esto está fatal, ¿qué hizo toda la semana? ¿Verdad? O sea, como, y tal vez la persona no me lo estaba diciendo en el mal sentido de querer ofenderme ni de querer tratarme mal, sino que simplemente es otra cultura, ¿verdad? La gente está acostumbrada a hablar un poquito más golpeado. Entonces, a veces también van a haber cosas culturales de las que uno no está, tal vez pensando que va a pasar o que va a ser así, pues sí, a veces pasa así. Pero, eso era también algo que les iba a decir, ¿verdad? Es importante establecer límites y establecer una buena línea de comunicación, ¿verdad? Porque hay un límite entre, esta persona solo es diferente culturalmente que yo, no, esta persona de verdad es una mala persona, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber diferenciar, o sea, no todas esas cosas malas uno se las puede achacar a diferencias culturales, ¿verdad? Y a veces pasa muchísimo con la ética laboral que tenga la persona, ¿verdad? A veces hay personas que van a querer mandarte un correo un domingo a las 9 de la noche y esperar que lo respondas en 2 horas. No fue mi caso, pero he conocido casos de personas que han estado con profesores que no respetan, por ejemplo, los tiempos de trabajo, o que tal vez uno tenga una vida fuera de los cursos. Eso pasa mucho en la academia.
que muchos profesores piensan que, bueno, uno le dedica la vida a la academia y que uno no va a hacer absolutamente nada más. Entonces también de eso hay que tener mucho cuidado y establecer desde el principio una buena línea de comunicación con el profesor, ¿verdad? O con la profesora y decir, bueno, yo, qué sé yo, los sábados y los domingos puede que no responda rápido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tenía un profesor que me gustaba mucho porque siempre mandaba al final de los correos, ¿verdad? Un texto que decía, yo estoy mandando este correo a una hora que es conveniente para mí. Puede ser que esta hora no sea conveniente para usted. Responda cuando le queda a usted bien, ¿verdad? Especialmente ahora con esto de que muchas cosas están en virtualidad, hay personas que están en diferentes zonas horarias, ¿verdad? Para mí me queda bien mandarle un... Me volvió a traer ahí. Bueno, Punto que sí, me yo volvió a sí, traer ahí, pero ¿verdad? Que vi sí, que me quedé pero trabado. creo que sí se entendió la Pero sí idea, escuchó. entonces, Perfecto, perfecto, sí. Entonces es importante uno establecer esa línea de comunicación y hacerlo saber, ¿verdad? Nada más es, o sea, lo que estoy tratando de decir es, a veces uno calla muchas cosas cuando uno es estudiante porque le tiene miedo al profe o porque le da miedo que tal vez el profe lo tome a mal, pero para nada, más bien siento que desde el principio entrar así como hablando las cosas directamente es algo que a la larga va a ser mucho mejor la experiencia, este, especialmente considerando que va a ser 1 o 2 años, ¿verdad? De trabajar con esa persona, de estarse reuniendo y de verdad la escogencia de un profe, de un tipo o de otro, que sea una persona con la que usted se lleve o no, puede que haga su experiencia o muy buena o miserable, ¿verdad? O sea, y son 2 años de la vida de uno que uno va a estar invirtiendo. Entonces, hay que pensar en eso, hay que pensar en eso bastante bien. sí, no me fijo. No, no, y bueno, Uh -huh. incluso se da todavía en lo que es el bachillerato, como dice Fabián, a veces a uno se siente intimidado por el profesor puede que esté haciendo algo que no es correcto, por ejemplo, qué sé yo, les cambió o les metió cosas en el examen que no entraban, o simplemente llegó y decidió llegar una hora después de la hora pactada para hacer un examen y dice que se tiene que hacer el examen igual, o qué sé yo, ¿verdad? A veces en la academia, digamos, como hay un menor control en lo que es sobre el profesor, a veces toma atribuciones que no tienen sentido alguno y se aboga, digamos, o se agarra, digamos, del hecho de que pues, los estudiantes no van a decirme nada, yo soy el profe, eso no debería pasar. Entonces a veces hay que darle como pues es, ¿cómo decirlo, verdad? Como sus palmaditas, ¿sí? De verdad, llegar y decir, profe, no, pues usted no nos puede hacer esto. Obviamente, pues entre más personas hayan ahí detrás respaldando, obviamente eso les ayuda un poquillo a defenderse un poco más. Pero sepan que que al final entre todos en teoría somos humanos, ¿verdad? Y al final la comunicación sí es algo importante. Si ustedes no mencionan nada, si ustedes se quedan callados, obviamente entonces el profesor va a pensar que nadie tiene problemas o que se la jugó, ¿verdad? Que se salió con la suya. Pero si ustedes llegan y comunican las cosas, pues obviamente eso puede ayudar ahí a que hayan cambios. Y si ustedes llegan y dicen, no, es que me va a agarrar, qué sé yo, o sea, me va a agarrar entre ojos solo eso generalmente no pasa, o sea, bueno, tal vez es por la forma en que yo sí soy, pero yo soy un poco más abierto, a veces he recibido críticas y yo no recuerdo nombres, yo no recuerdo quién había sido la persona, fueran críticas un poco más fuertes o críticas bastante constructivas, la verdad es que yo no, o sea, acepto la crítica, ¿verdad? Llego y digo, ok, está bien, pues analizo, ¿verdad? Veo si realmente sucedió o no. Entonces me doy cuenta de que tal vez sí, y pues qué sé yo, me pasé con algo o no di mucho tiempo para una cosa o etcétera, etcétera. Intento, ¿verdad? Llegar a un punto de acuerdo y di que sigamos adelante. Entonces, eso sí, pues es posible. Otras veces simplemente se vuelve imposible, como dice Fabián, hay gente de gente, hay gente que simplemente es mala, ¿verdad? Es gente cruel y que qué sé yo, la gente que lo sigue es porque le gusta ser masoquista, por decirlo de alguna forma, y pues la idea es alejarse entonces de ese tipo de personas. De hecho, me pasó a mí en la carrera, digamos, había un profesor que la forma de ser, ¿verdad? O la forma en la que exigía las cosas, y pues era algo que uno, a simple vista, ¿verdad? Dice, no, esto está mal, o sea, está pidiendo más de la cuenta o no sabe, ¿verdad?, cómo acomodarse, etcétera. Tenía su grupo de seguidores, gente que le gustaba, digamos, trabajar así, y pues todo bien con ellos, pero entonces uno lo que hace es simplemente separarse un poco, ¿verdad?, de esos ambientes. Y también a veces toca. O sea, a veces idealizamos a alguien, ¿verdad? Diciendo, ay, no, esto es una persona que saca un montón de artículos y que es el mejor en su área, etcétera. Pues no nos damos cuenta de que al final es simplemente un humano y puede que no seamos, digamos, compatibles ni siquiera académicamente, ¿verdad? O sea, que ni siquiera en el trabajo podamos llevarnos bien. Entonces, pues,
también hay que saber hasta dónde llegar, ¿verdad? Y dónde uno puede llegar y sentirse cómodo. Exactamente, exactamente. Y eso me lleva a un punto, ¿verdad? Esto de aceptar la crítica, me lleva a un punto importante también que quería decir, que era que también uno tiene que aprender en física, y esto ni siquiera es algo para la maestría, eso es algo para toda la vida, que es aprender a no ligar los resultados a la autoestima de uno, ¿verdad? No ligar la cantidad de artículos, las notas que se saque en un examen, ni la crítica que le diga a uno el profesor de tesis, que le diga, es que esto está malo, aprender a no ligar eso a la autoestima, porque si no, entonces la física se vuelve algo muy tóxico. Yo caí en esto fuerte durante bastantes años de mi vida, hasta hace poco, que era que la física se volvía muy tóxica, porque entonces una semana me sentía un problema, me sentía como la persona más tonta del mundo, y luego cuando el problema finalmente me daba o lograba resolver alguna cosa que estaba haciendo en investigación, me sentía bien, y después entonces ya me sentía mal otra vez porque la próxima cosa que tenía que hacer no me estaba dando, y luego me sentía bien otra vez, ¿verdad? Y así no tiene que ser. Uno no puede ser que la felicidad de uno o que la autoestima de uno o cómo uno se sienta en el momento dependa de eso, ¿verdad? Eso es algo, hay que saber distanciar a la persona que es uno del trabajo que uno está haciendo, porque si no, muy, muy fácilmente se puede volver algo demasiado, demasiado tóxico, y, o sea, afecta montones la salud mental, ¿verdad? Que es algo muy importante y algo que casi no se habla en física, ¿verdad? O sea, hay muchísimos problemas de salud mental. Entonces, esa es una cosa que uno tiene que tratar. Yo sé que es difícil, incluso es algo con lo que yo batallo definitivamente día a día, pero uno tiene que tratar de, cuando uno esté haciendo investigación, cuando uno esté haciendo, incluso ustedes que están en el bachillerato así, tratar de distanciarse de esas cosas, o no decir, es que me saqué tanto, entonces ya me voy a sentir triste porque soy una mala persona, o sea, aprender a distanciarse de eso. Eso es algo muy, muy importante, porque todas las semanas el profesor va a tener algo que decirle a uno de crítica. Sé que no me van a dejar mentir ni Juanma ni Brian, pero todas las semanas los profesores van a decirle a uno, esto está malo, esto hay que mejorarlo, esto está bien y esto está mal. O sea, la parte de la ciencia es, te vas a equivocar 1.000.000 de veces, ¿verdad? Te vas a equivocar 1.000.000 de veces, y entonces no puede uno conectar el autoestima de uno, la felicidad de uno a eso, porque entonces 1.000.000 de veces vas a caer en esa tristeza, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener cuidado ahí con eso. Sí, no, y perdón, nada más que meta la cuchara, pero igual, o sea, a cómo funciona de ese lado que está diciendo Fabián, cosas que, qué sé yo, desaciertos que tiene uno y que pueden bajarle mucho la autoestima, también hay problemas o sea, o también sucede que hay personas que algo les sale bien, algo pequeño les sale bien, y el ego se les va para arriba. Y el ego es algo que es muy, muy común en física, ¿verdad? O un problema que tenemos en el sentido en el que la gente levanta la cabeza, ¿verdad? O se pone así, ¿verdad? A sacar pecho, por cosas, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez no es que diga que no lo merezcan, porque pues puede que sea un gran hito, digámoslo así, pero llega a sobreexagerarlo, ¿verdad? Y entonces usted empieza a considerarse una deidad, ¿verdad? O alguien superior entre otras personas, por ejemplo, qué sé yo, entre compañeros o entre colegas ya en la parte laboral, y pues solo por una cosa u otra que hizo, ¿verdad? Y tal vez algún tipo de evento, algún tipo de logro, a través de su vida, pero ya entonces usted se queda que con eso fue su máximo, y entonces usted es esa persona y ya pues va toda la vida con ese ego. Y de hecho hay personas que los afectan por los dos lados, pero esconden la parte de la autoestima abajo, y entonces lo que hacen es que pasan, ¿verdad? Sacando pecho y toda la cosa, y por dentro se sienten vacíos, ¿verdad? O sienten que les hace falta algo. Entonces sí es muy vital, y tiene razón en eso Fabián, en el hecho de separar bastante lo que es la parte de usted como persona y lo que está realizando académicamente, el aporte que usted está dando en la parte ya sea académica o en la parte ya de otra labor, digamos, suponiendo que no se quede en lo que es la investigación o la docencia. Entonces, es importante sí saberse querer, digámoslo así, como persona por lo que usted es y no por lo que usted hace, ¿verdad? Siendo físico, porque es que hay gente que se presenta así, ¿verdad? O sea, que ya llega al punto donde usted se mezcló tanto con esto que usted no es más que un físico. O sea, usted llega y dice, yo soy Brian y yo soy físico. Y entonces usted espera que todo el mundo, ¿verdad? Llegue y se sepa, dé dos pasos para atrás, ¿verdad? Diciendo, uy, es que es físico, ¿verdad? No, la idea es que ustedes sean como persona, ¿verdad? Y después digan, pues yo, o de lo que me enorgullezco es que pues estoy intentando o estoy dando esa pequeña gota, ese pequeño aporte de lo que es la ciencia, ¿verdad? Y el avance, pues, del conocimiento de la sociedad, de la humanidad.
pero al final es eso, digamos que usted está dando ese pequeño aporte y no que usted es eso, ¿verdad? Siempre hay que tener ese cuidado. Y también por lo que dice Fabián, ¿verdad? Por justamente el hecho de que si algo sale mal, no significa que ustedes y su vida no valgan nada. Y pues obviamente ustedes valen muchísimo más de lo que pues realizan nada más ahí como labor o como parte de sus estudios. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y es cierto, ¿verdad? No hay que dejarse llevar así con el ego y les aseguro que, bueno, definitivamente conocen gente así o van a conocer gente así porque eso es normal, ¿verdad? O sea, usualmente cuando uno está en ese ambiente de física, ¿verdad? Está conociendo gente nueva, pues habrá gente con la que uno hace clic muy rápido y son amigos y hay gente con la que cuando uno conoce más bien parece como que fuera una entrevista laboral, ¿verdad? Y te están contando todas sus cosas cuando uno nada más está conociendo a una persona. Entonces, sí, eso va a pasar muchísimo. Y después, el último punto que quería tocar, lo comenté al principio un poco, ¿verdad? Para los cursos, que era sobre cosas que uno tiene que aprender sobre la marcha, que tal vez uno no sabe, y es el caso particular que me tocó a mí de aprender algo rápidamente, que fue el caso de programar. Hay alguien puso en los comentarios, sí. Sí, por ejemplo, yo llevé el curso de principios de informática, el de la UCR, el que llegué en el bachillerato, que es un curso de programación en Java, pero como la gente que lo haya llevado sabe, ¿verdad? Es un curso, depende mucho del profesor que te toque, que te dé el curso. Yo aprendí lo básico de programación. Y después, a lo largo de la carrera, pues aprendí más cosillas de programación, pero para nada hubiese dicho yo que yo era alguien que programaba mucho, que era un programador. Y apenas llegué al proyecto de maestría, lo primero que el profesor me dijo es, hay que hacer hay que programar esta simulación o hacer este método numérico también, ¿verdad? Y yo nada más dije, yo no sé programar nada de esto. O sea, yo de verdad no sabía hacerlo. Y entonces la parte bonita para mí fue justamente que parte de eso fue aprender también a programar un montón. Y no llevé ningún curso, no me leí ningún libro, simplemente fue como que no le enseñen a nadar y que lo que hagan sea tirarlo al agua, ¿verdad? Y a ver cómo resuelve. Entonces, y terminé aprendiendo un montón, terminé a aprender a programar en paralelo, aprender a usar clusters, ¿verdad? Cómo usar cómo mandar códigos a correr en computadoras así, remotas, en servidores y cosas así. Aprendí un montón de cosas aparte de física, de computación, ¿verdad? Solo por el hecho de que el proyecto necesitaba de eso. Y ahora, más bien, el doctorado que, si todo sale bien, voy a empezar, ¿verdad? Es algo computacional. Entonces, vean qué interesante cómo incluso esas cosas que uno puede cambiar en, no sé, en cuestión de unos meses de estar haciendo un proyecto, digamos 9, 11, 12 meses de estar haciendo un proyecto, ¿verdad? Uno puede cambiar incluso la corriente de lo que uno pensaba que uno quería hacer. Digamos, yo antes pensaba que yo quería ser full teórico, así de pizarra, lápiz y papel, y me di cuenta que al final de cuentas, pues tal vez me gusta bastante la parte de usar las computadoras y métodos computacionales para hacer física. Entonces, o sea, por eso les digo también, hay que ser uno abierto a esas cosas y no decir, es que yo soy malo programando, por ejemplo, siempre escucho eso de la gente, es que yo soy malo programando. Bueno, tal vez usted es malo porque no ha hecho un proyecto, porque no ha practicado, porque no se ha dado la tarea de mandarse al agua con eso. Entonces, a lo que quería llegar con todo esto, nada más es como no rechacen cosas por el miedo a que es que yo no sé algo. O sea, claramente, si usted le dice a su profesor, profesor, es que yo soy experto en programación y después es mentira, pues eso se va a ver mal, pero por eso les dije lo de la comunicación una vez más. Yo, el primer día que el profesor me dijo eso, yo le dije, vea, yo sé programar lo más básico, pero estoy dispuesto a aprender, digamos, o sea, yo no tengo problema, yo siempre voy a estar dispuesto a aprender y estoy dispuesto a preguntar, y eso fue justamente lo que hice, ¿verdad? O sea, ya, digamos, no sabía cómo mandar a correr los códigos en el clúster, ¿verdad? De ahí lo que hice que fue hacer, pues preguntar, ¿verdad? Mandar un correo a la persona que manejaba el clúster, y podemos hacer una reunión de Zoom rápidamente para que me explique cómo usar esto. Y así, entonces, al punto que quería llegar con todo esto, nada más, no se cierren oportunidades, no se cierren puertas por miedo a que es que yo no sé, o por miedo a que yo no creo que yo pueda, cosas así. O sea, de verdad que uno más bien tiene que tomar esas oportunidades como oportunidades para crecer y para aprender, y tal vez esas cosas lo llevan a uno a que después uno tenga más puertas abiertas porque tenés este nuevo set de herramientas que antes no tenías, gracias a haberte mandado al agua, ¿sí? Sí. Sí, no, me fijo. Y perdón ahí que vaya, es que donde menciona algunas cosas, Fabián, entonces me dan ganas así como de también hablarlo. Y es algo que sí que menciona él, y de hecho, pues, es algo de lo que no deberíamos sentirnos mal. El hecho de no saber programar mucho
no es porque seamos tontos, ¿verdad? O qué sé yo, porque pues fuimos unos inútiles, unos bagazos toda la vida, no supimos aprender. No, es que pues la física que nos enseñan por el momento no está enfocada en programación. Ojalá lo estuviera, ¿verdad? Para hacerse uno un poco mejor programador. Pero incluso yo sé que, pues, o sea, Fabián ahí tal vez me corregirá si es el caso, pero estoy bastante seguro de que la programación que uno lleva aquí en esta parte, pues obviamente está enfocada en el objetivo y no en la parte de optimización. Uno sabe que si un programador de verdad se metiera con los programas de uno, probablemente lo cambiaría todo, diría, no, madre, ¿qué está haciendo? Aquí está gastando un montón de RAM, es que está gastando un montón de varas, está haciendo un montón de cosas que nada que ver. De fijo eso pasa, y estoy seguro de que le pasa a cualquier físico que hace un programa, ¿verdad? Porque es algo que nosotros no nos enseñan, no nos enseñan a optimizar programas, pero nosotros nos enseñan por lo menos a llegar al resultado, o sea, poder llegar y decir, vea, yo meto esto y al final obtengo lo que yo quería, aunque la computadora dure 20 años más de lo que debería, pero por lo menos llego. Entonces, eso es, pues, una realidad. Entonces, no es como que yo les vaya a llegar y decir, practiquen y tienen que ser programadores expertos o programas profesionales para llegar. No, es saber por lo menos llegar y resolver el problema, que es a lo que nos entrenan en física. Entonces, es una de las cosillas ahí que sí es importante saber. O sea, ustedes van a aprender a programar, no se sientan mal porque un programador de veras llegue y les diga, bueno, lo que ustedes están haciendo realmente no es lo mejor que del mundo, pero por lo menos ustedes saben resolver lo que ustedes ocupan y eso pues ya es un gran logro. Entonces eso también lo digo porque alguna gente piensa que tienen que llevar 20 cursos de programación o tienen que llevar toda una carrera de la parte, ¿verdad?, de programación o de computación, etcétera, para ser digno, por decirlo así, de hacer un programa decente. No, pues en física hay muchísimos programas allá afuera que estoy seguro de que se pueden mejorar un montón, pero es lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Al final de cuentas, pues ellos ya enfocan sus 5 años de vida en la carrera, ¿verdad? O más en lo que es la parte de optimizar, nosotros nos enfocamos en lo que es resolvamos problemas, ¿verdad? Pongamos una cuestión y resolvamos el problema ahí a como salga utilizando pues, las leyes que conocemos. Entonces, pues, por ese lado sí quería como dejarlo claro, ¿verdad? De que no tengan ese miedo, no piensen que van a tener que gastar, ¿verdad? 20 horas al día aprendiendo, ¿verdad? O buscando, etcétera, etcétera. Y lo que dice Fabián es muy cierto. A veces lo que uno hace es a puro Stack Exchange o cualquiera de estas páginas, ¿verdad? Que le van como enseñando uno por partes. No es como que uno lleve un curso, digamos, específico para la cosa, sino que ahí va. Y también otra cosa que dijo él, muy, muy importante es eso, tener esa actitud de yo no sé, pero yo puedo aprender. O sea, yo no sé, pero ahí me la juego. Ahí busco tener la actitud siempre pues, aunque yo no conozca, pues voy a darlo todo para pues, lograr, ¿verdad?, el objetivo. Porque si ustedes se limitan nada más a lo que conocen, pues imagínense todo el tiempo que les tomaría, toda la cantidad absurda, ¿verdad?, de cosas que necesitarían para ser expertos en algo y llegar y decir, ok, entonces ya puedo dar el siguiente paso, ¿no? A veces, pues el paso se tiene que dar teniendo fe, ¿verdad? O teniendo la confianza en uno mismo de que pues ahí va aprendiendo y siempre sabiendo, eso sí, ¿verdad? Como dijimos antes, de que no es como que lo vas a ver todo. O sea, nunca andar jactándose de decir, yo es que yo soy profesional en tal cosa, porque pues probablemente hay alguna cosa que se le va o algo que realmente no maneja a la perfección, etcétera, etcétera, y no es algo de lo que uno tenga que sentir avergonzado, nada más es llegar a decir, pues tal vez no me manejo demasiado bien, ¿verdad? O no soy perfecto en esto, pero soy al final humano, ahí voy, en constante crecimiento. Exactamente. De hecho, ese Brian es uno de mis mayores temores, que algún día mi código lo vea alguien que sea programador de verdad. Mentira. Pero no, realmente a lo que quería decir también es eso, ¿verdad? Sí, y uno podría decir, pero entonces los códigos que nosotros hacemos no son los más eficientes. No, pero entonces a veces es suficiente con los que nosotros podemos hacer, y si no, también para eso a veces está lo interdisciplinario. ¿Verdad? Uno puede ser también, llegar con un código y hacer colaboraciones con gente que sí sabe muchísimo más de programación y tal vez la persona no tiene ni la menor idea de qué se está calculando, ¿verdad? Si es algo de física, pero también ahí está la parte abierta a hacer proyectos interdisciplinarios, ¿verdad? Gente que pueda ayudarnos a hacer esos códigos más rápidos, ¿verdad? Entonces sí, eso era básicamente la mayoría de ideas y puntos que quería tocar, ¿verdad? Sobre esas cosas que tal vez la gente no habla, la parte fea de esos programas, y no sé si alguien más quiere decir algo, si alguien más tiene algún comentario, algo que quiera preguntar. Nada más para un, Ah, alguien bueno, que Juan tenga, Manuel,
Juan Manuel levantó la mano. Dale. Hola a todos. Hola Brian, hola Fabián y al resto. Primero que todo, gracias por la invitación. Me parece que Fabián hace un recuento bastante importante de muchas cosas que hemos vivido como estudiantes de pregrado. Ustedes le llaman bachillerato, que en términos estrictos es correcto. Nosotros acá en Chile le decimos pregrado, pero un pregrado en términos genéricos, como decir, voy a tomar un auto, un vehículo, una cosa así. Eh, Concuerdo con muchas de sus declaraciones. Por ejemplo, existe cierto esa costumbre y creo que, bueno, constato, aprovecho de comentar que yo soy de Chile, soy chileno. Ustedes son, entiendo, costarricenses, por lo tanto, al parecer hay harta similitud y yo no lo vería como un problema, pero sí lo vería como una costumbre que en general tenemos, que es esto de que en general uno como alumno, cuando uno es joven, digamos, pone mucha fe en que el profesor te va a enseñar todo. Y creo que ese concepto es un concepto que queda corto, en el sentido de que, por ejemplo, tú estás aprendiendo, por decir, mecánica cuántica. Te enseñan lo que es una función de onda, te enseñan espacios de Hilbert, te enseñan momento angular, el átomo de hidrógeno. Pero si usted quiere luego aprender, por ejemplo, teoría de perturbaciones, dinámica cuántica, y en fin, aplicaciones de mecánica cuántica, bueno, tome lo que se le dio como base y estúdielo. ¿Ya? No digo que una persona sola, o sea, bajo esa lógica, claro, para que uno se meta a la universidad, mejor estudie en su casa. No, es necesario que una persona te dé pasos, te guíe. Y en ese sentido, siento que el concepto de profesor guía, supervisor, advisor, en fin, está bien puesto. Sin embargo, también es uno quien tiene que de alguna manera pulirse a sí mismo, ser consciente de sus digamos, mermas educacionales. Y en ese sentido es importante, ¿cierto?, eh, generar autoconocimiento personal. Me llega mucho, de hecho, el comentario que hizo en relación a que es muy importante y creo que es un tema bastante medular. Con esto también constato que no es un problema solamente en el panorama de acá, sino que un panorama bastante amplio. Es importante luchar con los egos. Es importante también tener en cuenta quién es uno al final. Aquí en Chile yo lo veo en mis compañeros y en uno mismo, o sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. Hay unas altas tasas, perdón, de problemas derivados de salud mental y que justamente recaen en este eco de no soy bueno, no sé, en fin. Estoy de acuerdo también con que hay un tema también educacional, eso es totalmente discutible y creo que da como para 2 o 3 sesiones de Ground State, pero analizando hasta el panorama latinoamericano incluso. Pero es importante luchar con los egos cuando te va muy bien, cuando uno le va muy, muy, muy bien. Siempre he sido de la idea de que cuando uno tiene la posibilidad, ¿cierto?, de tener acceso a mayor conocimiento, que eso es una parte. La otra parte también es, teniendo ese acceso a tal conocimiento, comprender ese conocimiento. Porque uno puede saber mucho, muchas cosas. Uno puede saber análisis funcional, puede saber mecánica cuántica, puede saber termodinámica, puede saber cosmología, física computacional, en fin. Pero cuando tú sabes operar sobre esos conocimientos, es súper importante. Pero justamente ocurre esto de que la gente eh, tiende a fortalecer su ego de manera desmedida, ¿cierto? Por decirlo educadamente. Y ahí es importante tener conciencia de que, bueno, cuando uno sabe más, creo que uno debiera ser más humilde. ¿Ya? Y finalmente, para no extenderme más, lo de la programación también. Yo esbocé pequeñas sonrisas en la medida que Fabián hablaba, porque claro, un tema yo creo que es totalmente transversal a todos los físicos, sean teóricos, sean experimentales, sean computacionales, en fin. Sobre todo los computacionales, que son quienes por supuesto son nuestros maestros, en el caso de que nosotros tengamos que, perdón, recurrir a ellos. Yo, por ejemplo, en este momento, en este instante, me puedo
me puedo declarar como un estudiante de doctorado en física matemática, pero es cierto lo que dice Fabián, creo que uno nunca debe tener esa estructura tan rígida de yo me voy a dedicar a esto toda mi vida. O sea, yo creo que lo único seguro, el ground state, es vamos a estar en física. Pero los niveles de energía, ¿cierto? Bueno, pueden ser física computacional, como citaba Fabián, puede ser física de plasma, puede ser física matemática, puede ser física de alta energía, cosmología, en fin, puedo dar muchos ejemplos. Pero lo importante, ¿cierto?, es que tomando esto de la programación, es importante también notar que los caminos que uno tome como físico siempre van a estar aliados alineados, perdón, con qué tanta vocación tiene uno, con qué tanta capacidad tiene uno de sobreponerse, con qué capacidad tiene uno de lo que también él mismo citaba, de no hacer depender la vida personal y de pronto tus propios, eh, tus propias, digamos, convicciones, tu identidad, con lo que es una nota, una calificación, una tesis doctoral, una tesis de pregrado, una investigación, un artículo, un paper, como le llaman. Eh, Eso es súper importante, porque al final uno estudió para qué. Uno, esto es algo que me reconforta, al menos en momentos de ansiedad. Uno estudió física, o estudia física, porque estudiar física es parte de cero y termina en infinito. Uno nunca termina de estudiar física, como estudiar medicina, sobre todo ahora con la coyuntura mundial. Eh, uno estudia física porque uno es curioso por naturaleza, uno de alguna manera le interesa dar respuesta a cosas que parecen ser sencillas, pero que tienen todo un engramado, un engranaje de interior que es bastante complejo, pero que tiene motivo y que tiene argumentos sólidos. ¿Ya? No, uno no estudia física para, yo el día de mañana voy a ganarme el premio Nobel y me lo voy a ganar solo porque logré unificar las cuatro fuerzas de la naturaleza y contra el gravitón y no. Yo creo que uno estudia física o matemática, en fin. Yo que estoy en los dos, uno, hay uno pistea entre los dos cosas, porque básicamente considera, ¿cierto?, que de alguna manera es lo que a uno le da felicidad, lo que a uno le llena el alma, como se dice, uno se pone más melodramático, ¿cierto? Es lo más, para eso uno estudia física. Y de ahí la importancia de no rendirse, de luchar con el ego, de innovar, de explotar nuevas formas de cómo involucrarse en la sociedad, en la industria, en la academia, en la docencia, en fin. Y eso yo creo que es esa metáfora de uno se le abren las puertas, yo creo que a uno se le abren las puertas, las ventanas, todo, en la medida en que uno es flexible también y deja de esa rigidez de, no, es que tengo que triunfar en esto, porque si triunfo en esto, listo. Porque a mi profesor le resultó. Sí, pero otro profesor se educó 50 años antes que tú. Mi profesor guía, por ejemplo, tiene 70 años. Yo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Católica en Chile. Él fue a hacer su doctorado en la Universidad de Princeton. Él tuvo la posibilidad de ir para allá, a New Jersey. ¿Ya? Bueno, yo no es que no haya tenido la oportunidad, simplemente me quedé acá, pero ya eso te determina experiencias distintas. Ya la evolución adiabática, ¿cierto?, es distinta. Entonces, que a él le haya resultado, ¿ya? Y que él tenga todo el reconocimiento y fama y respeto, básicamente, porque doy fe que a él le interesa eso, es porque es su experiencia y la experiencia suya, perdón, no puede ser necesariamente la tuya. ¿Ya? Entonces creo que desde ahí parte un poco el despojarse de estas como, que son miedos, y son miedos que son totalmente naturales. O sea, yo creo que ninguno de nosotros quiere fallar porque por un tema que desgraciadamente crecimos en Latinoamérica, todo se nos hace más difícil, todo es como más grandilocuente, eh, pero es importante que logremos despegar desde esa concepción de la vida tan, no sé si fatalista, pero sí tan, no tengo que equivocarme porque si me equivoco es el fin del mundo. No, no creo que sea el fin del mundo. Nosotros como físicos sabemos que hay 1000 casos posibles, entonces, n factorial casos posibles, entonces es importante amoldarse. Solamente eso quería decir y muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a usted ahí, Juan Manuel. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Y ahí, que quede grabado que siempre invitado, si querés algún día venir a hablar ahí de física matemática, de lo que quieras hablar, siempre tenés abiertas las puertas.
Claro, claro. Y bueno, pues ahí hablando con respecto a lo que decía Juan Manuel, sí, pues toda la razón, ¿verdad? Ustedes lo vieron, de lo que nosotros hemos hablado, él también, pues hace ahí eco, en el sentido de que, pues, y también, bueno, rescato esta parte, de lo que estaba diciendo al final, de cómo cada uno tiene su experiencia, ¿verdad? En física y no es necesario que todos estén pensando en el Nobel, porque si hay gente que entra pensando de esa forma, perdón que sonara ahí, es que se están descargando los audífonos, que entra pensando en la idea de que tiene que ser una gran persona, ¿verdad? Que tiene que hacer estatuas, que tiene que tener una ecuación con su nombre o algo por el estilo. De hecho, nosotros ya como sociedad estamos en un punto donde no se ve mucho esto, ¿verdad? De que aparezca algo nuevo, y que tenga un nombre, ¿verdad? Específico, qué sé yo, una ecuación o algo por el estilo que se encuentre nuevo y que tenga algún nombre junto a ello. Generalmente ya pasamos, digamos, eso, y no solo en física, sino en el resto del mundo, ¿verdad? Ya no se hacen estatuas de una persona importante o algo por el estilo. Eso ya pasó, ya ese tiempo pasó ahí. Si alguien quería o tenía esas ilusiones, pues lamentablemente, pues ya no, ya es algo que es muy, 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 muy poco común. Y entonces más bien a lo que uno debería abogar o de lo que uno debería llenarse es justamente lo que decía Juan Manuel, de usted ir aprendiendo, de enamorarse de esa cosa de que si usted llega y aprende algo nuevo, usted puede decir, wow, yo, ¿verdad? Estoy entendiendo esta cosa y lo disfruto. No es para que todo el mundo vea, hey, yo sé esto, no, es para sentirse uno, ¿verdad? Pleno en decir, qué interesante esto, qué interesante aquello, ¿verdad? Y ir haciéndose uno, ¿verdad? Esta estructura dentro de su cabeza. Y como les digo, no tiene que ir a repartir esa información a todo lado, sino pues por lo menos uno sentirse lleno de ir conociendo. Por ejemplo, yo cuando veo algún video, ya sea de física o de otra cosa, pero algo que no sé, y ahí aprendo, pues al final termino, ¿verdad? Como con una pequeña felicidad, ¿verdad? Eso de que qué lindo, ¿verdad? Ya saber algo nuevo, no es que tengo que ir a contárselo a todo el mundo de una, pero sí por lo menos uno ir, es llenar esa curiosidad, que es que uno debería tener ahí siempre con hambre, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues sí, como dije ahora y también dijo Fabián, le agradecemos un montón ahí a Juan Manuel la participación y pues ahí viendo que no es algo solo de Costa Rica, ¿verdad? Es algo que también se da en otras partes. Tal vez todavía, como dijo él, quedamos ahí, ¿verdad? En la parte de Latinoamérica. Nos faltaría, ¿verdad? Tener alguna otra perspectiva o tener a alguien más, ¿verdad? De otro lado para que también nos diga, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que aquí también pasa igual, pues estoy bastante seguro de que pues debe ser parecido. Y también, bueno, pues esto de que cada quien tiene su camino y no es necesario que ustedes piensen que ustedes tienen que ser, qué sé yo, el que hereda, qué sé yo, el legado, ¿verdad? Desde su profesor tutor o de alguna persona que conocen. No, pues vivan su vida, sean felices y disfruten el viaje. Entonces, bueno, no sé si alguno tenía alguna preguntilla, alguna opinión que quisiera dar. Y si no, entonces sí, pues vamos cerrando. Hola, por allá, buenos días. Buenos días. No, yo quería, no necesariamente hacer una pregunta, sino tal vez proponer un tema como para cuando se pueda. Ok. Sí, este, es sobre, digamos, muchas veces, bueno, las adversidades que tiene que pasar una persona, ¿verdad? Para poder y terminar la carrera, o tan siquiera, ¿verdad? Hay situaciones diversas que pueden pasar y que incluso, bueno, y que a veces hay personas que abandonan la carrera o así, o hasta se cambian por temas económicos o etcétera. Entonces quería como proponer ese tema para algún momento, no sé. Ok, Claro, no, es algo muy suena bien. importante. Sí, sí, pero Sí, entonces en esos casos, pues sí es bueno, ¿verdad? O sea, como eso es lo que dice Larry, las adversidades son muchas. Y pues obviamente nosotros, qué sé yo, entre Fabián y yo no podemos analizar todas porque pues tuvimos nuestro paso, digamos, por la carrera, pero no es el mismo al de muchos otros. Entonces es un tema que entonces sí, invito, ¿verdad? O insto que si alguien tiene una experiencia o tuvo una experiencia complicada y tiene pues, la capacidad de compartirlo, ¿verdad? Porque obviamente se respeta si no quiere hacerlo, pues que se nos una, ¿verdad? Y que nos apoye ahí en lo que sería ese conversatorio, para justamente hacerlo de esa forma, ¿verdad? De que sea ahí ver diferentes experiencias de vida. O si quiere compartirnoslo por mensaje y dejarlo en anonimato, también puede hacerlo ahí se comparte, digamos, ese día. y eso era algo importante que se me olvidó mencionar, lo voy a mencionar rápido.
cuando uno está en esos programas, la vida no para, ¿verdad? La vida sigue, familiares se mueren. Por ejemplo, a mí en la maestría se me murió mi papá. La pandemia, problemas económicos, ¿sí me entiende? No es como que la vida se detiene y que entonces la única dificultad va a venir de los problemas y de la investigación, ¿verdad? O sea, esa es una cosa que es bastante terrible y entonces uno está ganando, bueno, en el mejor de los casos, uno está ganando un salario de estudiante doctoral o de estudiante de maestría, que no es mucho, les adelanto, ¿verdad? Es apenas como para existir. Y usted ya va viendo a todos sus amigos que estudiaron otra cosa, que están haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Están haciendo familias, están creciendo y uno todavía está viviendo ahí con estipendio de estudiante. Y como les digo, los problemas van a seguir ahí, ¿verdad? Los problemas de todo tipo van a seguir ahí y eso es algo muy complicado que uno siempre tiene que considerar. Y sí, nada más quería hacer ese comentario, ¿verdad? Que sí, desafortunadamente a veces uno se le olvida que cuando uno esté ahí no, van a seguir todos los problemas de atrás y es algo bien, bien complicado. ¿Alguna otra opinión o duda que tengan ahí para compartir? Tal vez como consuelo, dice Francisco, hay que ver que no estamos solos con nuestros problemas. Eso es muy cierto. También, o sea, el hecho de conectarse más a su parte humana mientras uno está ahí, no separarse, ¿verdad? Porque a veces la gente hace eso, ¿verdad? Piensa que al estar estudiando física o estar estudiando una carrera, como que es como un monje, ¿verdad? De estos que se van así al Tíbet, ¿verdad? Y se pierden por completo. No, pues uno sigue estando ahí y al conectarse a esa parte humana, no solo tiene que ver las partes negativas, sino pues todo lo positivo, las amistades que puede ir generando y todo ese tipo de cosas que hay ahí pues lo ayudan a uno a sentir, ¿verdad? O a seguir adelante. Francisco, si gusta hablar. Sí, se me escucha ahí. Sí, claro. Así, profe, no, muy de acuerdo. De hecho, con todo lo que dijeron ustedes, me sentí identificado, me hace sentir contento, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí, los poquitos, y todos tenemos historias, ¿verdad? A todos nos ha costado y estoy seguro que si cada quien contara de dónde viene y cómo salió, cómo va saliendo, uno se queda impresionado, de verdad. Y no, sí, sí, me gusta mucho escucharlos. Y nada más eso, que sepan ahí que se les admira mucho, no tal vez por profesionales, sino por la calidad humana, que es lo primordial. Muchas veces se tiende a elevar a una persona por su labor o por su título, pero hay que tener en cuenta que todos somos humanos. Y al menos a mí eso es algo que me ha ayudado mucho, porque yo me decía, yo vengo, ahí tengo una foto con una vaca, ya se imaginan que yo soy de la zona norte, me crié en un pueblito, y estoy igual en física, y por ahí varios conocen mi historia. Y un secreto es como eso, verse como iguales. Si el profe Brian pudo, yo puedo, y no es que uno lo minimice, sino a lo que me refiero es eso, que todos podemos. Más bien, eso me ha ayudado mucho como ver, como para motivarme y ver que uno sí puede, que todos podemos, somos humanos, tenemos problemas y eso es lo que tengo para aportar. Más bien, gracias. Claro, claro. No, y bueno, Buenísimo, pues sí. sí, y le agradezco, ¿verdad? Que lo piense de esa forma y qué dicha, ¿verdad? Que lo vean a uno, o sea, porque a mí nunca me ha gustado, ¿verdad? Que la gente me vea como algo que qué sé yo, que está allá en lo alto, ¿verdad? O algo por el estilo, no. Y pues yo también no voy a decir que vengo, digamos, de una zona muy rural, pero sí, pues mi trayectoria, digamos, o mis bases, pues en mi familia nadie era de la parte de ciencias, ¿verdad? Y pues fui yo, ¿verdad? Que por pura curiosidad o por la forma en la que pues fui creciendo, tuve esa idea, ¿verdad? De irme a la parte de científico y pues es todo un reto, ¿verdad? Yo no puedo decir que tengo fotos, ¿verdad? Con ganado, digamos, ahora, pero pues si uno se pone a buscar, ¿verdad? Fotos mías viejas, digamos, en álbumes, ahí salen, ¿verdad? Ahí montado en algún toro o algo por el estilo, porque mi papá es ganadero. Entonces, a veces sí, como que se piensa que solo alguna gente, ¿verdad? Alguna élite es la que puede llegar a estos puntos y no, y pues, con gran dedicación, con bastante concentración es lo que es esta parte y sabiendo, ¿verdad?
valorarse como persona, yo siento que uno puede llegar a grandes cosas, ¿verdad? Y con grandes cosas no me refiero como estaba diciendo antes, ¿verdad? No es ganarse un Nobel, es pues sentirse uno pleno, ¿verdad? En lo que está haciendo, sabiendo que está haciendo un aporte, sabiendo que a su estilo, digamos, pues está dando lo mejor de sí. Entonces, pues, obvio, eso es importantísimo. Bueno, pues, y sí, como decía Francisco, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Cada quien tiene como sus complicaciones y creo que lo más importante de esa historia, ¿verdad? O lo que ojalá todos tengamos ese punto de inflexión donde decimos, y aquí es donde yo decidí, ¿verdad? Que yo iba a volverme mi mejor versión. Entonces, pues, ojalá, ¿verdad? Pues ese sea el caso de todos. Y si no lo es en estos momentos, pues que llegue a serlo. Bien, no sé si hay alguna otra persona que quiera dar una opinión o algo por el estilo, o si ya vamos. Ok. Entonces, sí, para ir, bueno, pues para ya tener ahí lo que es la orilla ahí de Ground State, le agradezco muchísimo a todos que vinieran, ¿verdad? Como dije al principio, pues qué dicha que se pudo mantener ahí. Teníamos un poquillo de miedo de si fueran a entrar o no, ¿verdad? Las vacaciones, que cambien las rutinas de algunos y ya entonces ya se olvidan de esto. No, pues por dicha aquí están, los que siempre han estado, ¿verdad? Ahí con nosotros y también algunos que ahí ponen que uno llegó tarde, pero aquí está. Pues no, sí, se les agradece muchísimo y también pues los que estuvieron ahí compartiendo, ¿verdad? Opinando con solo esa pequeña opinión que dan, ¿verdad? O ese emoji ahí de reacción, pues uno sabe que está ahí hablando con alguien que lo están escuchando y que pues se sienten ya sea identificados o se sienten inspirados, o etcétera, con lo que se está ahí mencionando. Entonces también, pues se les agradece muchísimo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Ahí les estoy avisando el tema porque creo que todavía no lo tenemos bien definido. Tengo que buscar a ver si la persona del jefe va a aparecer o no, que todavía me debe ahí como la descripción de ese centro de investigación, o si no, entonces ahí buscamos otro temilla. Y bueno, pues tener entonces también ahí, de hecho, vamos a ver cómo hacemos para el tema de Larry, ponerlo ahí a que lo escuche alguna gente, ¿verdad? Para ver si reunimos ese día algunas personas o algunas opiniones, como dije antes, si alguien no quiere, pues decirlo en vivo, pues para tener ahí de qué hablar bastantillo, para tener jugo ahí con eso. Bueno, entonces con eso me despido por hoy. Nos estamos viendo lo que sería la próxima semana con otro tema. Y pues, que pasen una buena semana. Hasta luego. Ahora, Hasta luego, muchísimas hasta gracias. luego. Pura Hasta vida. luego. Pura vida más. Pura vida, Tony, Tula.